Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, el amor perdura. Deciros que por amor, bueno, padres que vienen a recoger a hijos, madres que vienen a recoger a hijos, fantasmas que hemos tenido, que les vemos y ¿qué haces aquí? Es que he venido a por mi hijo, mi hija, que luego sabemos que estaban en una fase terminal, por ejemplo. Es decir, la abuelita del kilo, esto tuvimos una tienda, bueno, esa también era para contar historias, pero en consecuencia era la portera de la antigua casa que se había quedado en esta interfase porque se había muerto una nieta suya de 8 años que no sabía que se había muerto. Y entonces, para no dejarla sola, se había quedado en la interfase con ella. Cariño de una abuela, por ejemplo, en este caso. Un caso que habéis visto últimamente en la tele, en el programa de Iker en Fraga, pues este era un caballero que se le había muerto su amada y entonces pasaba por la casa de donde estuvimos, de paso a la iglesia donde estaba la tumba de su amada, que iba a visitarla todos los días y se había quedado aquí esperando que la otra volviera. Si la otra estaba ya en el otro lado, lo que tenía que hacer este es irse. Y así se lo dijimos, ¿no? Es decir, que por amor él seguía custodiando la tumba de su amada, que era su amante, no era su mujer legítima. ¿Por qué? Porque lo que funciona allí es el amor verdadero. ¿Comprendéis? Es decir, que ahí el tema, cuando quieren que se sepa su historia. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de suicidio, que lo que han querido es comunicar a sus parientes que no fue un suicidio voluntario, si fue un accidente, por ejemplo, o un chico que tuvimos, que tuvieron muchos fenómenos en su casa, el cuadro que tenían los padres se descolgaba solo y se caía al suelo. Otro día todos los trajes, toda la ropa del hijo que habían conservado se juntaron en el centro de su habitación y se prendieron fuego, una combustión espontánea. Total, que finalmente cuando contactamos con él, lo que pasaba y lo que quería, como nos dijo, es que él se había vuelto un drogadicto, había dado unos problemas a la familia tremebundos. Y entonces decía, yo me he muerto, terminó en un centro de terminales bueno, ya sabéis que las drogas desembocan luego en otras cosas, ¿no? Y este chico pues había muerto en un sitio asistencial de estos especiales y él había vuelto a la casa para quemar todo rastro suyo, porque él tenía un hijo que los abuelos estaban educando y les dijo que es que él no quería que nada suyo de su vida tremenda que había llevado aquí quedara y le sobreviviera. Y que por eso él había quemado todas sus cosas, estaba llamando la atención para decirse que cuidaran de su hijo, a sus padres, y que si había causado todos estos problemas era porque quería que toda su vida anterior, que había sido un desastre de disgustos a ellos y todo, desapareciera absolutamente de la casa. Es decir, cuando quieren que se sepa su historia, el de Camorritos es muy, el fantasma de la Pamela es muy gracioso, pero es muy largo y no me puedo. Cuando, por ejemplo, no han sido perdonados. Otra cosa, cuando alguien nos haya hecho mucho daño y se vaya al otro lado, hacer el acto, aunque sea forzado, de perdonarles. Si no les perdonamos, no pueden elevarse. Así que personas que os hayan podido hacer daño, que hayan fallecido, hacer de tripas corazón y hacer un acto de perdón a esa familia. Hemos tenido casos también, un caso concreto de una madre que vino a pedir el perdón de su hijo por no haberle defendido más en vida. El padre era un maltratador, la madre había sufrido los maltratos, pero ella no había tenido el valor suficiente para defender a su hijo. Y estaba pegada a la casa. Fíjate, curiosamente, la persona que nos llamó pensó que era su padre, el conflictivo, que estaba allí para fastidiar. No, era la madre que buscaba el perdón del hijo, porque dijo que necesitaba que la perdonara. Y el chico dijo, mamá, no tengo nada que perdonarte. Dice, sí, porque yo debí de defenderte en muchas ocasiones mucho más de cómo lo hice. Os doy estas cosas para que veáis, por ejemplo, cuando creen que tienen todavía cosas que hacer aquí. Es la que os decía, la médico que se queda
¿sabes?, en el hospital porque piensa que ella se ha muerto a los 48 años, se le cayó la puerta del garaje y la mató en el acto, allí mismo en el centro de salud. Y no pudieron hacer nada por ella, pero ella estaba allí, bueno, causando unos problemas de miedo. Pero, ¿por qué? Porque ella decía que ella tenía que seguir, que ella había muerto prematuramente y que ella como médico era en urgencias y que tenía que seguir haciendo muchas cosas. ¿Ves? Esto puede ser un ejemplo. La madre de Córdoba, bueno, esta pobre señora, la tuvimos que... mira, es uno de los casos que no te digo que nuestro fracaso, pero que no le dio la gana de irse. Una señora, una chica, profesora de instituto en un pueblecito de Córdoba, que se le presentaba la madre, pero continuamente, vamos, la veía. Se daba la vuelta y estaba acostada en la cama con ella. Bueno, un horror. Digo un horror porque era tremenda esta señora. Le cambiaban los muebles de sitio del piso de arriba donde había vivido ella, bueno, era tremendo. Y entonces, bueno, ya contactaron porque aunque son del grupo, pero yo no contactaron con ella y ella dijo que como la hija la había cuidado durante 8 años, que ella tenía que quedarse todavía aquí un tiempo para devolverle los cuidados. Bueno, esta señora le cocía las judías verdes a la hija. Por ejemplo, le daba friegas en los pies cuando venía cansada por la noche. Esta señora, la hija, no os cuento las cosas que le podía llegar a decir a la madre de barbaridades para que se fuera. Y la madre dijo que no. Estuvimos hablando también con el padre que estaba allí. Dice, si es que no puedo hacer carrera de ella, si es que dice que no se viene y no se viene. Oye, la tuvimos que dejar. Supongo que después de pasar el impasse desde los 8 años o lo que sea, pues se iría por el otro lado, porque ella nos dijo que no se iba porque todavía tenía cosas que hacer aquí. ¿Ves? Cosas que tenían que hacer. Tuvimos un caso muy bonito que vino la hija para que sus padres hicieran las paces. Delante nuestro lo hicieron y fue violentísimo, porque ellos venían para saber si su hija estaba bien y el problema es que ella apareció para reprochar una situación familiar que nosotros desconocíamos y fue muy violento. Porque para los padres que no nos habían dicho nada de cuál era la situación de entre ellos cuando la hija muere de un accidente de moto, pues claro, sabéis, a veces pasamos momentos de apuro, pero porque realmente veis lo que digo, porque no nos dicen la verdad desde el primer momento. Y luego a veces surge el problema delante nuestro y cuando a nosotros no nos interesa. Y luego deciros que hay algunos casos, y ya termino por si acaso me queréis preguntar, porque yo podría estar aquí 2 horas, por supuesto, contando cosas, que hay casas que se convierten en lugares de paso para los del más acá hacia el otro lado. Tuvimos un caso en Madrid que era un piso moderno muy bonito de una señora y que no hacían nada más, pero la veía ella, lo veía el servicio, lo veían los hijos de entidades como medio nebulosas que todos entraban por el cristal del ventanal del cuarto de estar y todos se iban y desaparecían por la chimenea. Y entonces dijimos, qué cosa más rara por la chimenea. Bueno, hicimos la medición de campo magnético, estaba bajísima la chimenea y llegamos a la conclusión que la chimenea se había convertido, y no me preguntéis por qué, en un puerto de salida. ¿Sabes? Del mismo modo, yo lo hago para que lo comprendáis. Los aviones, cuando van volando por el cielo, no van volando por donde quieren. Hay unos carriles aéreos por donde van los aviones. Los aviones no van por donde quieren. Hay unos carriles preestablecidos en el cielo por donde van los aviones. Bueno, pues del mismo modo, parece ser que cuando nos morimos, pues hay como puertas, es decir, no necesitamos, plaf, nos vamos, no. Hay como unos caminos para poder ir al otro lado. Y entonces hay lugares que como no vive nadie se entera, pero hay veces que son unas casas particulares. Este es uno de los casos últimos que hemos tenido, al lado de Madrid también, y claro, era un trasiego de gente horrorosa. Esta de Madrid, esta fue que medimos esto, incluso los físicos que eran José Luis Ramos y Lorenzo Plaza, llegaron a la conclusión de que ese punto tan bajo no podía ser nada más que otra cosa que como, para entendernos, como... Ya sabéis que existen los agujeros negros y también debéis de saber que Einstein, cuando enunció la teoría de los agujeros negros, dijo que lo mismo que habría en el macrocosmos también podía haberlo en el microcosmos y entonces lo llamaron los túneles Rosen-Einstein. Rosen era el ayudante de Einstein. Que lo mismo que hay, los túneles de Rosen-Einstein también podían existir en nuestro microcosmos. Pues claro, hemos llegado a la conclusión de que esa teoría en la práctica
parece existir, lo que pasa es que no tenemos manera de comprobarlo, nada más que de campos magnéticos. Bueno, pues estos de los ventanales, que entraban por los ventanales, es que al otro lado de la calle había un hospital. Entonces se conoce que los muertitos que morían en el hospital, oye, lo tenían facilísimo, cruzaban la calle, entraban por la ventana y se iban por la chimenea. Era un camino ya preestablecido. Tampoco puedes hacer nada, porque ahí no puedes bloquear eso. Y como en el caso que hemos tenido último, que hemos estado también cerca de Madrid, era una casa que le pasaba lo mismo. Es decir, había un trasiego tremendo y, curiosamente, había uno o dos personajes que no querían ir con la masa y se habían quedado porque estaban muy a gusto. Uno de ellos buscando una caja. Bueno, deciros que lo de las cajas entre los muertos tiene una aceptación horrorosa. Nosotros tenemos montones de muertitos que vienen para preguntarnos que dónde está su caja. Y no te dicen qué caja. Mi caja. Este es que era uno que se había quedado buscando su caja de plata, que él cuando había muerto tenía una caja de plata. Y le decíamos, bueno, pues oye, aquí en la casa no está en tu caja de plata. Luego ya fue amainando, le fuimos convenciendo que se dejara de tonterías, que la caja de plata no le servía para nada donde estaba y tal. Pero muertitos con problemas de cajas hemos tenido bastantes. Deciros, bueno, son esas pinceladas que os he querido dar en la mañana de hoy, porque entre la madrugada que habéis tenido y mi charleta, pues espero que os recuperéis pronto, y yo creo que es mejor dejaros un poco reaccionar, y si queréis preguntar, yo creo que es el momento que me enciendan las luces para que así os puedo ver bien y que me preguntéis lo que queráis. Gracias. Cuando queráis, me podéis hacer la pregunta que quieras. No sé la infraestructura cómo está establecida. Sí. Sí, hola, dime. buenos días. Dime. Una preguntita. Es referente al chico este que se metió en la habitación y que, bueno, su perro fue el que de alguna forma como le... No, en su habitación no, en su dimensión. En su dimensión. Vamos a ver. Lo que nosotros vimos, o los medios vieron, es que se acercaba un perrito desde el otro lado al niño. Luego resultó que era la mascota del niño y por eso conocía al niño y el niño le conocía a él y por eso el niño se fue detrás de él. Sí, dime. Mi pregunta es un poco, ese chico, en ese caso ese niño, sí, como cualquiera de nosotros que tenemos un protector, ¿no le podría indicar en especial a los niños que son más sensibles, que existe otra dimensión, otra vida, otro plano, y convencerle? O sea, que tuvo que ser... Escucha, estoy totalmente de acuerdo contigo, y esa es una de las incógnitas que tenemos, porque nosotros hemos tenido que ayudar a varios niños en esa dimensión perdida. Por eso yo en un libro tengo niños perdidos y os cuento varios casos, que no sabemos por qué. Vamos a ver, imagínate, el ángel de la guarda, parientes cercanos que están allí en el otro lado. Vamos a ver, ¿por qué un niño se puede quedar perdido y teniendo familia, amigos, ángeles de la guarda, y que tenemos que ser nosotros los que encaucemos a esos niños? Estoy totalmente de acuerdo, pero una vez más es un fenómeno que no entendemos, porque el que una persona se pueda quedar en esa interfase casi siempre suele ser por problemas de él, pero un niño no se va porque no sabe que se ha muerto, porque no sabe a dónde ir. Es niño perdido, por eso yo lo llamo niño perdido. Y esos niños perdidos están, digamos, catalogados, para entendernos, en los investigadores de todo el mundo. No sabemos por qué, porque en este caso hemos tenido casos de que un padre ha venido, en este caso el perro. ¿Sabes? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no sabemos por qué hay casos en los que esas ayudas, que parece que son naturales y que deberían de existir siempre y en todos los casos, no existen algunas veces. También pasa en las personas, pero en las personas es porque hay veces que ya su racionalidad, aunque están muertos, pues no saben dónde irse, tampoco buscan, tampoco piden ayuda. Porque también te dicen que si tú al llegar allí estás despistado, pides ayuda y se te da inmediatamente. Un niño no pide ayuda sencillamente porque está en una situación que no la entiende y que tampoco pide ayuda, pero yo creo, y tienes toda la razón, que tendría que existir un mecanismo casi automático para los casos de los niños que actuara inmediatamente cuando un niño pasa de este lado. Eso está clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no te puedo dar una explicación, es así.
Lo normal yo pienso que es que los niños vengan siempre a por ellos, pero nosotros nos hemos encontrado varios casos de niños. Yo ahí en el libro cuento por lo menos 5 o 6 casos que nos hemos topado nosotros. Supongo que otros mediums habrán topado también con niños. Yo no sé incluso si Daniel, luego se lo preguntaré, si él tiene una explicación para justificar el por qué algunos niños no reciben esa ayuda inmediata. No lo sé. Pero tienes toda la razón. Esa es una de las cosas que nos preguntamos nosotros siempre cuando nos topamos con un niño perdido. Tienes toda la razón. Nada, por Dios. Tú me parece, ¿no? Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Mira, yo es que tengo una amiga que hace retratos y Sí. entonces otra conocida del pueblo me dijo, como sé que tienes una amiga que pinta muy bien, que yo lo he visto, te voy a traer la foto de mi hija que ha muerto de cáncer, pero por favor esta foto no se puede perder. No se puede perder. No se puede perder. Ya. Entonces digo, mi amiga es de Toledo, yo soy de un pueblo, pero no lo voy a enviar por correo. Llamo a mi amiga, ven a recoger la foto porque no puedo perder esta foto. Ya viene mi amiga y la foto no la encuentro por ningún sitio. Buscando en la oficina por todos sitios, los cajones. La chica que me ayuda, Rosy, por favor, vamos a buscar esta foto. Yo ya nerviosísima. Llamo a Conchi y digo, tengo un problema, no encuentro la foto. Y dice, pues ya voy para allá. Bueno, pues ¿cómo sería que levantamos todo, papeles de toda la oficina? Cuando llega Conchi a recogerla a mi tienda, la foto estaba encima de la mesa. Sí. O sea, es un caso, yo es que no daba crédito porque yo lo había buscado en todas partes, en cajones, encima de la mesa, en todo. La foto no estaba. Y no solamente que yo no lo hubiera visto, había más personas que habían visto que la foto no estaba. Yo no te ¿Cómo puedo puede dar, ser? vamos a ver, una respuesta lógica, que en estos casos la lógica nuestra no funciona. Vamos a ver, ¿por qué la foto esa no se hace visible hasta que no llega la pintora, que era realmente la destinataria de esa foto para que hiciera la pintura? Pues yo no te puedo dar una explicación, pero vosotros no habréis visto, hay veces que en casa tú sabes que en un cajón está un objeto, sea un pañuelo, sea lo que sea, y no lo encuentras. Y luego a los 2 días el pañuelo, el objeto está en un sitio que lógicamente no tenía que estar. Entonces, esas pequeñas cosas nos pasan en la vida diaria, muchas veces no ponemos la atención suficiente, ¿entiendes? Pero tampoco yo te puedo dar una explicación el por qué esa persona fallecida del cáncer sustrajo a la vista su propio retrato hasta que llegó la pintora, que es la que tenía que ser depositaria de esa foto. Quizá porque ella no quería que esa foto rodara de mano en mano, pudiera perderse, y la hizo evidente cuando fue a recogerla la destinataria. Es que es el único proceso lógico. Pero bueno, ahondar un poco más en el tema. Claro, para eso necesitáis un sensitivo que contacte con la de la foto, la fallecida, y que os diga por qué no quería que esa foto cayera en manos de nadie, nada más que de la que tenía que reproducirla. No lo sé. No te lo puedo decir, porque desde luego no hay lógica humana que pueda justificar eso. Eso tiene que haber una justificación en el otro lado. Pero es un caso muy bonito. Luego, ¿qué pasó? ¿La pintora consiguió pintar ese retrato? ¿Y la madre volvió a recuperar la foto de la hija? Bueno, ves tú. Sí. Bueno, ya sabéis que en parapsicología existe la materialización y desmaterialización de objetos de una manera paranormal. Eso nosotros lo hemos vivido, pero suelen ser fenómenos de poltergeist siempre, de personas vivas que lo producen. Y es un efecto espectacular. Es decir, que es que tú puedes ver de repente estar aquí, a mí me ha pasado, de estar sentada en un saloncito y de repente hacer así y ver un Cristo, era concretamente un Cristo, yo le llamo siempre el Cristo viajero, que lo tengo yo en casa, además, mis hijos horrorizados cuando llegué con el Cristo, porque dijeron, mamá, pero te has traído el Cristo, digo, sí, es que van a cerrar la tienda y me dijeron si quería un objeto y elige el Cristo. Por supuesto, en mi casa no viaja en absoluto, vamos, porque como yo no tengo capacidades, el Cristo está tranquilísimo. Pero yo vi el Cristo aquí y me acuerdo que estábamos todos sentados en ese gabinetito, que el Cristo estaba en otra habitación, porque claro, Piedi va grabando con vídeo constantemente. ¿Qué pasa? Que nosotros luego rebobinamos y sabemos dónde estaba ese objeto hace 2 minutos y estaba en otra de las habitaciones. Se materializó porque es clac, clac, es decir, no te das cuenta.
Y le digo, chicos, este Cristo, ¿pero qué hace aquí a mi derecha? Si antes no estaba. Y entonces pide y rebobina y el Cristo estaba en otra habitación. ¿Por qué apareció aquí? Pero eso en esa tienda nos pasaba de todo. Es decir, se materializaban, desmaterializaban una cabeza, bueno, era horroroso aquello. Y todo era un poltergeist, ¿eh? Era una persona viva la que causaba esos problemas. Pero bueno, Hola. me ha gustado tu caso. Qué susto me has dado. Ya pensé que era voz de ultratumba. No suelen evidenciarse a mí, ojalá me hablaran. Es que no te veo, no sé por Aquí. dónde. Dime. Buenos días, soy Buenos Victoria. días. Vamos a ver, yo te quería hacer una pregunta. A ver, yo he visto muertos, pero de realidades distintas. Me explico, no de realidades, de épocas distintas. Claro, sí. Entonces, convivir un muerto de, vamos a hablar del siglo XIX con uno del siglo XVI. Hoy qué apetecible, por Dios. Sí. Bueno, es para hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué explicación y de qué manera encauzáis temas así? No, vamos a ver. Lo que hay que distinguir entre un fantasma y una aparición, que es una impregnación. Verás, os voy a hacer las distinciones. ¿Tú esos personajes los veías que se dirigían a ti o sencillamente les veías actuar como... Los veías pero no conectaban contigo? Pues ¿Cómo mira, era? hay varios casos. Casos en que simplemente he visto lo que tú llamas impregnación, que es como una aparición. Película antigua. Trozos Sí. de película antigua. Y ya está. Y te pegan el susto y después ya no No, el vuelves susto a... no, es que tú de repente decodificas una información que está ahí latente. Claro, pero que de repente estás haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver y pum, Oye, aparece algo y luego desaparece y dices, Llevas esto una no. vida divertidísima y luego dicen que nosotros nos divertimos. Eso sí que tiene que ser divertidísimo. Bueno, se aprende a controlar, pero sí. Y luego existe donde tú entras en contacto con estos muertos de dos realidades, Sí. dos épocas distintas, y entre ellos convives. Oh, Y a mí perdona, me cuesta ¿cómo- mucho. ¿Cómo que entre ellos conviven? Vamos a ver. Que tú es como si te presentaras en esa época y convivieras con No, ellos contacto, o ellos hay contigo. Ellos contactan. Ellos contactan contigo, pero siempre contactarán con alguna finalidad, para contarte algo. Pues no siempre te cuentan algo, o sea, muchas veces simplemente te hacen partícipe de su realidad, ¿me explico? Como si de alguna manera te introdujeran en su realidad. Bueno, tú sabes, eso se puede justificar, hay muchas hipótesis de trabajo. Ojo, todo esto son fenómenos paranormales, que son fenómenos paranormales porque la definición son fenómenos para los cuales no tenemos una explicación razonable. Vosotros sabéis que hay muchos fenómenos que antiguamente se hubieran considerado fenómeno paranormal, la televisión, el móvil. Bueno, en los antiguos el rayo era la indignación de los dioses, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que luego los adelantos de la ciencia son los que han ido quitando velos a nuestra realidad y nos han dado una explicación para muchos de los fenómenos que podíamos vivir. Pero todavía quedan muchos fenómenos para los cuales no tenemos explicación. Esos son los fenómenos paranormales. En el caso que tú me estás contando, una vez más, para ese tipo de fenómenos pues se baraja la teoría de la impregnación, la teoría del bucle en el tiempo, porque en el más allá el espacio-tiempo no existe. Entonces, todas esas entidades que están en el otro lado ya, cuando también en el libro ese de crónicas tengo también un apartado de tiempo-espacio, ¿qué te dicen ellos de qué es su espacio y su tiempo? Es que no existe. Entonces, esos personajes que tú ves a lo mejor del siglo XVI, del siglo XIX, que te hacen partícipe, pero porque tú tienes una cierta mediumnidad y te introduces en su realidad. Pero realmente tú me dices que no vienen ex profeso a comunicarte algo. No siempre, a veces sí, pero cuando es una comunicación es muy concreto y es muy fácil de resolver. Claro, pero yo me refiero a cuando ves que están, o sea, si habéis tenido algún caso, y solo puntualizo una cosa para no extender sobre el tema de los niños que has contado. Sí. Hay un proceso que se llama el vuelo de la mariposa, Sí, lo donde conozco. se puede entender muy Perdona. bien por qué se quedan, se van, se quedan enganchados. Perdona, conozco muy bien a Sí. José Luis. Ah, José Luis de la Rica, sí. Te lo digo, vamos a ver. Y yo he ido varias veces a presenciar el vuelo de la mariposa. Vamos a ver, es una hipótesis más, yo te diría. Es decir, cuando, vamos a ver, los médiums de EPTA contactan con el más allá, yo no puedo explicarlo. Es una capacidad que ellos tienen extraordinaria para ser capaces de ver lo que yo no veo y de comunicarse con lo que yo no me puedo comunicar. Es decir,
eso sigue siendo un fenómeno paranormal. El vuelo de la mariposa es que, vamos a ver, yo les he visto actuar. Ellos también contactan con fallecidos, que les cuentan sus problemas y que siguen teniendo el dolor que tenían como cuando han muerto, porque no se han dado cuenta que se han muerto y siguen sintiendo el dolor de la enfermedad terminal, por ejemplo, te quiero decir. Ellos ayudan, son modos de ayudar al otro lado. Pero ¿qué hace el vuelo de la mariposa? En el fondo es una mediumnidad. Sí, yo por mi hijo también lo he contactado. Vamos a ver, o sea claro, yo he ido allí con ellos y yo no veo nada. Y yo no siento nada, porque yo soy un zote para estas cosas. No, me refiero que ahondando en todo lo que es el proceso del vuelo de la mariposa, no lo que hacen ellos en exclusiva. Pero el proceso del vuelo es nada más preparas a la persona que tiene que contactar, que en este caso, bueno, José Luis y varios de ellos, es decir, a tener un estado alterado de conciencia a través de cual pueden percibir ese otro lado. Sí, pero si lo que yo me refería, no hablo del proceso, hablo que a través de contactos, yo hice algún vuelo, no lo necesito porque yo contacto naturalmente, pues fíjate, pero en algún momento sí que, para pedir una explicación como más profunda, pero bueno, esto ya es muy extenso de hablar, sí que he contactado con niños y he podido saber por qué a veces no se recogen, pues se queden. Explícamelo, porque me darás una información valiosísima. Sí, pero yo creo que es ya un poco extenso para, o sea, es una información. Pero puedes decirlo en 2 palabras. Los niños se quedan por esto, porque necesitan esto, porque no saben esto. Es que ningún caso es igual. O sea, de lo que yo he podido comprobar, que no han sido un montón, sino casos concretos, y te estoy hablando de mi propio hijo, o sea, que no hablo del ajeno ni siquiera, a veces se quedan porque ellos también se sujetan, como tú has dicho, porque no son conscientes de que hay una muerte, porque además los niños no son conscientes. No han tomado conciencia por la edad que tenían, y otras veces porque hay una situación de soledad, de que no los quieren, es decir, por ejemplo, un niño que se ha quedado colgado, yo tuve un caso que no conseguía encontrar a nadie cerca de ese niño porque ese niño no había sido amado. Ay, pero ahí no estoy de acuerdo. En el más allá hay gente que ama y que ayuda. Y todas las comunicaciones te dicen que todos cuando morimos tenemos una ayuda. Lo mismo que estoy de acuerdo con el conferenciante que estuvo ayer, que decía que cuando llegamos al otro lado, si no tenemos la energía suficiente, vamos a unas especies de zonas de reposo para cargar las pilas y poder vivir plenamente el más allá. No, yo creo que puede haber casos. Los niños, para mí, yo no sé, no quiero pensar que un niño que se queda perdido es porque él de alguna manera quiere estar perdido. No, tuvimos un caso muy gracioso, que no se iba porque, bueno, tenían un fantasmita en una casa. Y, bueno, pues tenían, entre otras cosas, tenían un terrarium con un ¿cómo se llaman los lagartos estos con las espinas? Una iguana, sí, una iguana, pero una iguana gigante, él tenía su nombre y tal. Bueno, pues averiguamos que ese niño que ellos no conocían, y que lo veían en su casa y le decíamos, pero ¿no le conocéis? Pues no le conocemos de nada. Bueno, pues cuando contactaron ya por fin con él, resulta que el niño venía a esa casa, que estaba muerto, pero venía a esa casa porque él había conocido a la iguana, porque la bajaban al patio, al jardín donde él jugaba. Y entonces él venía a casa de estos señores nada más que a ver a la iguana. Pero ese niño no se había ido, y no se había ido porque él seguía jugando en el parque con amiguitos suyos fallecidos. Se habían reunido un grupo de niños allí y nadie se había enterado. Nosotros nos enteramos por el caso este. Pero claro, eso ya es meterte en camisa de 11 varas, empezar a ir al parque, empezar a decir, a ver, los padres de estos niños que hacen que no, o los abuelitos de estos niños que hacen que no vienen. Pero ¿por qué esos niños de repente siguen viviendo ese presente, esos juegos con otros niños fantasmitas? Y no, claro, no, es que no se plantean que están en una dimensión que lo que tienen que ir es pasar a otro nivel. Entonces, o les ayudan los del más allá, o nosotros, a no ser que nos demos de bruces con un caso, pues tampoco les podemos ayudar. Por eso os planteo el tema de los niños perdidos, porque me gustaría que gente que a lo mejor tiene muchísima más experiencia que yo, porque eso no es difícil, el que me pudiera explicar a ver por qué esos niños nadie les viene a ayudar. Otra cosa es que ellos no quieran irse, porque es lógico que no quieran irse, porque es lo único que conocen, el mundo que han vivido aquí. Pero ¿por qué no obtienen mucha más ayuda automática? No lo entiendo. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, ¿me toca? Ah, vale.
Bueno, aquí, Sol. Perdona. Aquí, Es que tengo recto. estos focos que no os veo a vosotros. Bueno, estoy en el centro, no te preocupes. En el centro, estupendo. Aquí. Entonces ya te veo, Bueno, te miro. Bueno, para empezar, no sé si lo digo de mi parte, de parte de todos, decirte que eres súper simpática, súper maja, fantástica, eres un sol y que creo que estaríamos Espera, horas y saludo, horas me escuchándote. Vale. Y luego mi pregunta, no sé si es una pregunta tonta, No, pero bueno, muy ¿por qué va a ser concisa. tonta? No sé, pero tengo una curiosidad. Has dicho que la gente que está en el otro lado que se montan su realidad virtual, Sí. digamos, etcétera. Mi pregunta es, cuando los mediums contactan con ellos, esta gente está al otro lado, ¿cómo ven a los mediums? ¿Cómo los ven? De muchas maneras. Por ejemplo, nosotros les decimos que somos de la dimensión esta, de los vivos. Otros nos consideran brujos, ¿para qué venís a molestarme? Vamos a ver, les extraña, pero fíjate qué curioso. Cuando nosotros, para hacerles ver, por ejemplo, que están muertos, porque no se han dado cuenta, les dicen, no estoy muerto porque estoy hablando con vosotros. ¿Te das cuenta? O en un caso, no estoy muerto porque tú me has visto hace un momento. Pero claro, ellos no tienen el raciocinio. Vamos a ver, normalmente lo aceptan nuestra ayuda fantásticamente bien. Algunos no se plantean cómo es que estando en esa dimensión están hablando con nosotros que estamos en esta. Otras veces, bueno, este que no se quería ir a casa, el del coche de caballos, el que se iba de vacaciones en verano, y ese era inaguantable, el pobre hombre. Y nosotros le llamamos el fantasma de don Federico, pero no se llamaba Federico, ¿eh? Es decir, nosotros pudimos averiguar en el registro de la propiedad que es que había sido el dueño, porque nos dijo su nombre y sus apellidos y todo, que era el dueño de todo el edificio antes de que se remodelara para venderlo por pisos sueltos, ¿no? Y te digo que ese la llamaba Paloma de todo, que tú eres una bruja, ¿pero por qué? Decía Paloma, ¿pero por qué soy una bruja? Sí, porque yo tenía a mi abuela que era una bruja y se vestía como tú. Y fíjate, el Federico la veía a Paloma vestida con una túnica blanca, que ella no iba con túnica blanca. Es decir, que lo mismo que recrean esa realidad en la que viven, pueden incluso recrear la visión que ellos tienen de nosotros. Pero en general nunca hemos tenido, te diría, rechazo por nosotros, al contrario, siempre os debo decir, nos dan las gracias después de ayudarles. Sois un encanto, muchísimas gracias, me habéis proporcionado la paz. Os puedo decir que esa es la mejor recompensa que tenemos cuando salimos de una casa. No es la sensación del deber cumplido, porque tampoco es un deber, pero eso nos lo tenía claro el padre Pilón. Siempre nos decía, vosotros cuando vayáis a una casa tenéis siempre que ayudar. Haya fenómeno paranormal, no haya fenómeno paranormal. Siempre tenéis que ayudar. Y esa es la finalidad de EPTA. Lo que pasa es que, claro, hay veces que nos hemos encontrado con vivos con unos problemas que no tienen nada que ver con lo paranormal, que procuramos mantener el contacto para ayudarles, gente que está sin trabajo muy angustiados, gente que tiene unos complejos espantosos, matrimonios que se llevan mal. Tuvimos uno que ella se había visto obligada a volver con el marido, que era un animal de bellota, y ella cada vez que entraba en el dormitorio veía monstruos y nos llamaron porque es que ella veía monstruos en el dormitorio. Cuando luego toda la madeja se desenroscó, averiguamos pues que este señor pues perseguía a sus hijos con una pistola reglamentaria, que cuando no le gustaba tiraba del mantel y la tiraba toda la comida con esto, y ella en un momento determinado se separa del marido. Y entonces cuando se separa del marido, los 3 hijos adolescentes pierden poder adquisitivo, naturalmente, porque la madre era profesora también de enseñanza. Y entonces la madre, ante la presión de esos niños cafres, os diría yo, porque nosotros les tratamos y eran 3 cafres, sin ningún cariño, sin ninguna cosa hacia la madre. Un terror al padre y una falta de cariño a la madre. Entonces, claro, vamos allí y la pobre mujer diciendo que es que cada vez que entraba en el dormitorio, bueno, todo se solucionó porque yo vi el problema del padre Pilón,
que era sacerdote, pero que no estaba en la vida. Él era muy ingenuo a la hora de la problemática, sobre todo femenina, vamos a entendernos, ¿no? Y entonces yo cuando salí de la casa, que ya nos íbamos, le dije a ella: Carmen, mañana nos tomamos un café juntas. Ay, sí, Sol, sí, nos vamos. Bueno, en el café ahí supe toda la verdad. Y le dije: vuélvete a separar del marido. Tus problemas son proyecciones mentales que tú, cada vez que tienes que entrar al dormitorio con un marido al que has tenido que hacer las paces por presión de tus hijos, tú ves de todo. Pero es proyección mental, los monstruos del cerebro. Y me dijo que me iba a hacer caso. Luego la gente, os digo también, no suele llamarlos, nos da las gracias en el momento, pero nosotros siempre les decimos: hombre, llamarnos para ver qué tal os va. Ese contacto es el que muchas veces nosotros echamos en falta, que solucionamos el problema y luego la gente se olvida de nosotros. Eso es muy injusto, porque a nosotros también nos gusta saber, por ejemplo, esta que os estoy contando, que yo ya no la he molestado y yo tengo su teléfono, pero me debía de haber llamado y haberme dicho: oye, Sol, pues mira, me he separado del marido, las cosas van mejor. Eso nos hubiera, ¿sabes?, gratificado más. La gente soluciona su problema, su angustia y luego ya... Sí, ahí está el grupo EPTA, pero el contacto personal es el que también nos gustaría muchas veces. Hay gente que sí lo hace, pero los menos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Dime, ya te veo muy bien. Yo me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con los que no se quieren ir? Los dejamos. Tú no puedes... Vamos a ver, el libre albedrío funciona hasta en el más allá. Entonces, si tú... Hombre, perdona, siempre que no causen verdaderos problemas en donde se quedan. Porque nosotros tuvimos un personaje que estaba aterrorizando a una recién casada, precisamente porque luego averiguamos que es que él decía que es que se parecía mucho a una novia antigua que él tenía, y porque además aquella era su casa. Ahora otro que había sido propietario de todo el edificio se había rehabilitado en la parte antigua de Madrid, lo habían cogido estos chicos recién casados, y es que él era ya muy impertinente. Él se aparecía cuando la chica se estaba duchando y salía del suelo, o siempre cuando estaba sola, porque el marido era dentista, y entonces en las mañanas que él se iba a trabajar y ella se quedaba sola, pues es cuando el otro la machacaba en presencia. No le hacía nada, por supuesto, porque sigo diciendo, no hacen nada. Pero estaba muy molesto y ahí ya tuvimos que recurrir a los ultrasonidos, tuvimos que recurrir a una misa allí mismo. Bueno, cuando le dijimos, pues va a venir Pilón, y Pilón no. Y Pilón tampoco era un mago de esto, pues todo lo más que hacía era decir una misa allí, ¿no? Pero se conoce que algún efecto debía de tener sobre él, pero a ese le largamos con cajas destempladas, aunque él no quería irse con los ultrasonidos, porque es que se estaba atemorizando a esta criatura y eso ya no había derecho. Así que en los casos en que son tranquilos, que se quedan en casa y no dan la lata y la gente que vive en la casa no los ve, pues que se queden. Ahora ya si no se quieren ir y encima dan la lata, ya tomamos cartas en el asunto. Ya, pero es que eso es un problema personal. La evolución nuestra, lo mismo que tenemos que hacer la evolución personal aquí, con elecciones en cada momento de nuestra vida, y así evolucionamos, cuando llegamos al otro lado tenemos la opción de evolucionar desde que morimos. Pero es un tema personal. Eso no puedes forzarlo. Puedes ayudar si ellos quieren que dejarse ayudar, para encaminarles bien y que luego ya ellos empiecen su evolución, pero no puedes forzar. Buenos días. Pues mira, diciéndoselo, ellos te escuchan. Bueno, la oración, lo mismo que un mantra, que cualquier repetición espiritual de amor, no olvides, ellos reciben nuestro amor, siempre. Bueno, hay una anécdota muy bonita de una comunicación que dice que cuando ellos están ya en el otro lado y nosotros pensamos en ellos, rezamos por ellos, hablamos con ellos. Y bueno, mi padre hace 26 años que ha muerto y yo sigo hablando con él, vamos, hasta le escribo cartas, imaginaros, porque estoy convencida de que eso le llega. Ellos dicen que ellos reciben nuestros mensajes de amor en forma de luces y que en función del color de la luz saben el origen. Por ejemplo, ellos determinan que la luz rosada es de mi hija, la luz roja es de mi mujer, ¿sabes lo que quiero decirte? Y ellos dicen que es una sensación cuando reciben el amor,
que es de los regalos más maravillosos que pueden recibir. Fíjate que todas las creencias religiosas creen que cuando nosotros, porque en el fondo cuando tú rezas por un ser querido, lo que le estás mandando es el pensamiento de amor. Tú dices unas palabras que puede ser una oración cristiana, puede ser una oración islámica, todas las oraciones están destinadas a eso. Pero que si tú destinas tu oración al ser querido, si tú crees, pero vamos a ver, también te digo, muchas veces la propia ignorancia hace que cualquier cosa que pase en tu casa ya es que te crees que tienes una entidad en casa. Eso no es verdad, ¿eh? Por eso la información es tan importante. Tú tienes síntomas, sensaciones que tienes de que realmente se te ha quedado alguien al lado tuyo. Pregunto. Ah, tú me hablas en general. Pues en general te digo, pensamientos de amor, palabras de amor. Decirle si creéis que tenéis a alguien que todavía no se ha ido por algo, ¿eh? Por algo que normalmente le preocupa. Te digo en los casos normales. Entonces tienes que decirles, por favor, vete. Vamos a ver, os pongo un caso muy personal. Mi marido ha muerto hace 1 año y algo. Y como yo ya estaba metido en esto, él no, bueno, vamos a ver, él era médico y él estas cosas pues me las toleraba, pero no las creía a pies juntillas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me puse a su lado y le empecé a hablar y decirle, vete, te quiero con toda mi alma, pero vete porque tu camino tienes que seguirlo. Es decir, que no es un problema, ¿entiendes?, de agarrarlos. Por ejemplo, jamás les lloréis cuando fallecen. ¡Ah, quédate, te necesito!, tal, porque se quedan, por amor se quedan. Y ellos, para su bien, lo que tienes es que despegarlos de ti y que vayan al otro lado, a evolucionar, a vivir esa segunda vida maravillosa. No ser egoístas con nuestro cariño hacia nuestros seres queridos, que cuando fallecen tienes que, como los niños cuando crecen, que siempre a las madres nos gustaría tenerlos debajo de nuestro ala, pero somos conscientes de que en algún momento dado tienen que volar y aunque eso a veces nos duele, pero tienen que volar. No, las madres gallinas cluecas destrozan a sus hijos, ¿entiendes? Pues es lo mismo. Es decir, alguien recién fallecido, hablar con él mentalmente, porque lo reciben igual, decirle que se vayan, que no necesitas de su presencia y que si tú les necesitas en un momento dado seguirás hablando con ellos, pero que en ese momento, en esos instantes, en esos días recientes de su muerte, lo que tienen es que irse al otro lado, pedir ayuda si no saben irse, que se les da inmediatamente, y que tienen que vivir esa segunda vida al margen de nosotros, recién fallecidos. Cuando ya piensas que pueden haberse quedado, que no se quedan mucho tiempo, se quedan, el primer mes es el más dificilillo, pues decirles que se vayan, que les queremos con toda nuestra alma, pero que se vayan porque aquí ya no hacen nada, aquí retrasan su evolución. Y que trataréis de quererlos como siempre, darles seguridad y amor. Y aliento para que se vayan, porque aquí ya no es su sitio. Pensarlo, cuando lleguemos al otro lado, con toda esta información, guardarla en vuestro inconsciente o vuestro consciente, para que cuando lleguemos allí sigamos las pautas que tenemos que seguir, no nos entretendremos en cosas todavía de aquí que es que ya allí no sirven, porque no sirven para nada, y seguir nuestro camino allí, que es lo importante. ¿Bien? Sí. No sé, sí. Aquí a tu derecha. Ah, qué bien. Ah, ya te veo. Hola, Sol. Dime. Quería hacerte una pregunta con respecto a tus experiencias, a las experiencias que habéis tenido el grupo EPTA con niños. ¿Alguna vez habéis percibido que a pesar de que en vida hubieran fallecido como niños, eran espíritus muy evolucionados, muy antiguos, muy viejos? Ya, vamos a ver. Ahí nos entramos de lleno en la reencarnación. Porque claro, vamos a ver, hay gente que cree a pies juntillas en la reencarnación y gente que no. Nosotros cuando vemos fantasmas de niños los vemos como niños en esa interfase. Otra cosa es que a lo mejor cuando lleguen al otro lado se conviertan en las personas que son, ¿entiendes? Pero siendo de una manera exterior o siendo de otra, a esa alma, ese espíritu, a esa entidad, tienes que ayudarla. Si se nos presenta en forma de niño, pues tienes que ayudarle
en su entorno familiar que tiene todavía aquí. Piensa que son gente que está muy pegada a nuestra dimensión, que son a los que puedes ayudar. Una vez que pasan por el otro lado, la verdad es que os puedo decir que aquello parece ser tan maravilloso que desconectamos totalmente de esta realidad, que es una porquería pinchada en un pincho. Así que un beso muy fuerte.